Este jueves se puede apreciar la sala del cine Gaumont la película La leyenda del rey cangrejo, dirigida por Alessio Rigo de Righi, una película muy interesante que propone muchas vertientes y posibilidades expresivas, visuales, y a propósito está conectado con nosotros su director a través de la plataforma de Zoom, y le damos ahora sí la bienvenida a Alessio Rigo de Righi. Hola Alessio, ¿cómo estás? Acá Luis Kramer te saluda. Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. No, por favor, un placer. Y lo primero que se me ocurre al ver este docuficción, ¿no es cierto? Lo podemos calificar de esta manera, dado que contiene posibilidades documentales y también del mundo de la ficción. Es una conexión muy fuerte y muy íntima, primero con Pasolini y segundo con los hermanos Taviani. ¿Qué opinas de esto? No, es un cine que a mí y el Matteo Zoppis, con quien codirijo codirigo la película, nos fascina, nos gusta mucho, así que solo me puede halagar. O sea, ¿reconoces como referente algo del trabajo de estos dos exponentes, o tres en este caso, si tomamos a los hermanos como dos, en esta plasmación tuya que es La leyenda del rey cangrejo? Sí, yo creo que la película es, digamos, fruto, viste, nosotros trabajamos con Matteo intercambiándonos muchas referencias hay mucho del cine italiano de los 60, de los 70, hay muchos western. Pensamos la película un poco como un western de mar, de alguna manera, ¿no? Y queremos jugar con el género en ese sentido. Entonces debe haber como una mezcla de influencias, inclusive inconscientes, que se reflejan en la película. Claro, vos sabés que adentrándonos un poquito más en el film, son dos capítulos, pero que en realidad terminan siendo uno solo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, bueno, la película es la historia de Luciano, Sí. que es un borracho, así, un rebelde que a fines de 1800 se pelea con el príncipe del pueblo donde vive, comete un crimen y se escapa a Argentina. Entonces después la película lo reencuentra en otro momento de su vida más adelante en una aventura, digamos, escapándose de un grupo de piratas en una isla de Tierra del Fuego. Claro, y todo ese presente de alguna manera le resignifica todo su pasado, ¿no? En el cual vuelve a aparecer con mayor fuerza toda esa situación del pasado, ¿no? Claro, la película en el capítulo 2 es como una especie de camino de redención, en un punto en donde el personaje se escapa de sus fantasmas y se tiene que enfrentar con lo que ha hecho, digamos, ¿no? Y con su amor perdido. Sí, me quedé pensando que el destino que ustedes eligieron para la historia y para la suerte y el futuro de este protagonista Luciano ha sido la misma en las dos historias, en los dos episodios en los que le ha tocado el rol de alguna manera, subvertir el orden existente, ¿no? Adaptándose, por supuesto, a las condiciones naturales e históricas de uno y otro momento, ¿no? Claro, en el capítulo 1 él actúa como una especie de rebelde, digamos, ¿no? Como un Sí. poco un anarquista que quiere rebelarse al poder, en este caso el del príncipe, que quiere cerrar una puerta que según él es derecho de paso de los campesinos, pero al actuar, digamos, termina estropeando un poco todo, ¿no? Tiene todo al alcance, pero no puede encontrar su lugar en la sociedad de alguna manera. Y en la segunda parte, todo lo contrario, es una corsa al oro, digamos, es más Claro. un individualista en búsqueda de fortuna, aparentemente, que en realidad es como decíamos, un camino quizás de redención, más salvífico, ¿no? Sí, lo que me pareció realmente notable es, vos trabajaste básicamente en el primer capítulo con actores no profesionales, ¿no? En su gran mayoría o en su totalidad. No, en su totalidad, Mirá vos. salvo por Emma, el personaje de la amada de Luciano, que Sí. había tenido una experiencia previa en una película muy linda que se llama Le Meraviglie, de Alicia Rohrwacher. Sí, claro. Y el resto son todos actores no profesionales, incluido Luciano, el protagonista, interpretado por Gabriele Silli, que es
Su un primer papel. amigo artista en Sí. su primera experiencia como actor, pero Mira muy vos. encaminado ya en el rubro, creo. Sí, sí. Hay un rol preponderante que hay que otorgarle, en el que se destacan tanto la fotografía como la iluminación, como el arte. Contanos un poquito más acerca de todo eso. Nosotros quisimos en la primera parte de la película trabajar con unas imágenes que fueran un poco claustrofóbicas, usamos lentes cortos, muchos interiores para reflejar un poco el sentimiento del protagonista, ¿no? Que se encuentra incómodo en el lugar en donde está o digamos, rebelde en ese sentido. Y en el capítulo 2, al contrario, tratamos de abrir y dejar estos hombres solos, ¿no? Frente a esta naturaleza un poco más brutal y salvaje que son estos paisajes de la Tierra del Fuego. ¿Por qué la decisión que el segundo capítulo transcurra en Tierra del Fuego y no en otra localidad? Nosotros sabíamos que el protagonista se había escapado a Argentina, sí, y viajamos con Matteo Zoppis, con quien el codirector de la película, ahí a Tierra del Fuego, y descubrimos que a fines de 1800 era un lugar en donde había una especie de fiebre de oro, en donde muchos habían empezado a decir que llegaba oro en la playa. Entonces muchos habían ido ahí en búsqueda de fortuna y había muchísimas historias de aventura, de gente que iba ahí escapándose o eso, en búsqueda de oro. Y entonces nos parecía un lugar muy interesante para ambientar esto, ¿no? Como un western, que en este caso es del sur, ¿no? Un western de mar, pero ambientado en el sur. ¿Por qué para esta segunda parte o este segundo capítulo elegiste algunos actores profesionales? Nosotros queríamos trabajar con algunos actores que nos gustaban de acá. Trabajamos con Darío Levi, sí, Jorge Prado, Dani Tur y Mariano Arce, porque nosotros sabíamos que iba a ser con los italianos, digamos, ¿no? Con estos actores no profesionales italianos. Nosotros tenemos una larga trayectoria porque con ellos filmamos los 2 documentales anteriores. Entonces venimos entrenándolos, por así decirlo, a la cámara y a trabajar con nosotros hace muchos años, y iba a ser más complicado hacer lo mismo con no actores acá. Y nos gustaba también el desafío, la idea de trabajar con actores profesionales, ¿no? Y de hecho así fue, ensayamos mucho con ellos. Ellos entendieron lo que nosotros les pedíamos, que era, bueno, tratar de acomodarse a un tono, ¿no? Que era el que veníamos trabajando con los otros, y además trabajaron en condiciones climáticas complicadas. Me imagino, ¿cuánto duró la totalidad del rodaje en ambos casos? Nosotros filmamos 5 semanas, 3 en Italia. Ajá. Y 2 semanas de 6 días acá en el sur, en Tierra del Fuego. Entiendo. ¿Y bajo condiciones climáticas favorables, inhóspitas? ¿Cómo fue todo esto? Y el rodaje, la película se filmó en su totalidad durante la pandemia, para empezar. Entonces claro, nosotros, gracias a la lungimiranza, se dice en Italia, como al coraje de los productores, logramos meter en Italia en septiembre de 2020 el capítulo 1 de la parte italiana, entre la primera y la segunda ola, y esperamos también la pausa que hubo acá en Argentina entre la primera y la segunda ola, que fue febrero del año pasado, 2021. Uh-huh. Y entonces en ese sentido no tuvimos problemas, pero bueno, si bien era verano, ahí el clima cambia constantemente, ¿no? Un momento está lindo y algo caluroso, y de repente se nubla, llueve, viento y frío. Y hubo días en los que filmando, por ejemplo, ahí arriba del Cerro Castor, el tiroteo, sí, hacía mucho frío. Claro. Entonces estaban así vestidos con prendas livianas, ¿no? Y contame, Alessio, ¿cuál es el beneficio de la codirección o cómo impacta el trabajo de la codirección en la plasmación audiovisual? Yo creo que el hecho de codirigir nos hace, digamos, ir siempre un poco
oltre, se dice en italiano, un poco más adelante, en el sentido de que siempre nos estamos contradiciendo o desafiando uno con otro, y las ideas siempre entonces son fruto de mucha discusión, Claro. de mucho debate, y Ajá. eso por un lado. Y bueno, y además es interesante compartir aquellas decisiones que por lo general no tiene que tomar una sola persona, y acá eh, nos ayudamos mutuamente también. Claro, lo que me quedé pensando es que los puntos de vista tienen que terminar siendo coincidentes para que el film vaya en una misma y única línea, ¿no? Y uno por ahí tiene en la cabeza una misma idea, ¿no? De un objetivo, digamos, de cine, Sí. que es el que a nosotros nos gusta, pero para llegar ahí cada uno tiene su forma, cada uno tiene su manera, entonces inevitablemente se generan esos choques que terminan siendo productivos, creo yo, a mi parecer. Sí, sí. Hablamos un poquito de la rigurosidad visual que tiene el film, que es realmente un elemento a destacar, la fotografía. Contanos quién estuvo a cargo de ella. Entiendo que en cada capítulo ha sido asumido por una persona diferente, ¿no? En realidad, no. El capítulo 1 en los dos lugares, en Italia y en Argentina, Sí. nosotros cambiamos la totalidad del equipo, Ajá, salvo por el director de la fotografía, claro. que es Simone D'Arcangelo, y fue Simone D'Arcangelo en el capítulo 1 y el 2. Ok. Eh, O sea, y lo entonces, mantuvieron, sí. digamos, nosotros seguimos con un planteo visual que, si bien nosotros lo pensamos con diferencias, era uno, ¿no? Era uno solo. Y se encargó de eso Simone D'Arcangelo. Nos intercambiamos muchas referencias pictóricas también, ¿no? De Macchiaioli, que son como los impresionistas italianos menos famosos, pero digamos, trabajamos sobre esa idea pictórica de la imagen, como para generar esa sensación de estar adentro de un cuento, ¿no? Nuestra idea era que también fue el motivo por haber usado el fílmico en el capítulo 1, filmamos en 16 Claro, milímetros, claro. y tratar de evocar un mundo, ¿no? Yo Un mundo diría, favolesco de claro, cuento que... yo diría, Alessio, que más que estar adentro de un cuento es estar adentro de un siglo determinado. Esto es lo que se pudo lograr. Sí, sí, claro, digamos, tratar de meterlo, de distanciar, ¿no? La parte inicial, que es documental, en donde estos hombres se juntan en esta locanda a hablar de la historia de este Luciano y la recuerdan, y, y después la ficción en donde Luciano se mueve en el Borgo y llega hasta Claro. Tierra del Fuego. Bueno, y además quería destacar o rescatar algo que por supuesto el film lo hace, que es el valor que tienen los cuentos de generación en generación y que de alguna manera el film apuesta a ellos o desarrolla los mismos porque por lo que entiendo, el punto de partida y lo que ha logrado esta propuesta de ustedes, ¿no? Sí, nosotros partimos de esa base, digamos, partimos de esa idea de querer agarrar un cuento chiquito que se cuenta en esta locanda en Italia, y ver cómo, pasando de boca en boca, trasladándose inclusive de un lugar del mundo a otro, en este caso al fin del mundo, se va transformando en otra cosa, ¿no? Y la historia se modifica y toma tinte distinto, y se transforma en algo, en este caso, un poco mágico, ¿no? Y surrealista, que es lo que sucede en el capítulo, en la segunda parte. Sí. ¿La película tuvo su lanzamiento comercial en Italia ya? La película sí, se distribuyó en Italia en diciembre, estrenamos en el Festival de Torino y después salió en la sala, nosotros la acompañamos en algunas ciudades, fue muy lindo mostrarla allá, también se mostró en el pueblo, cerca del pueblo donde nosotros filmamos, con todos presentes, y eso fue muy divertido. Y bueno, por eso ahora estamos también emocionados de que se vea acá en Argentina, ¿no? Y contento de que esté también en Ushuaia. Y si tuvieras que seleccionar o pensar en alguna o algunas escenas de esta película, o tal vez una de cada capítulo, para compartir con nosotros, o escenas que sean las que más te han llamado la atención o las que vos quieras destacar, ¿cuáles serían esas escenas?
Y hay escenas a las que yo tengo un particular cariño, ¿no? En el capítulo 1 hay una escena entre el padre de Luciano y Luciano que volvió, se peleó con los dos guardias del príncipe, se emborrachó y fue malmenado por ellos y después La que transcurre al borde de la cama, ¿no? ¿Cómo? La que transcurre al borde de la cama. Cuando el padre se sienta en la cama con el hijo. Sí. Particular cariño. Sí. Personalmente. Y en la segunda parte, la travesía, por así decirla, de Luciano con el personaje de Mariano, después de haberse escapado del grupo de piratas hacia arriba, ¿no? En las montañas. Con eso pesa que también es un momento que me lleva, que me gusta particularmente. Después hay momentos de la película que me gusta, digamos, escuchar, por eso me gusta mucho la confrontación con el público, me interesa saber cuáles son, ¿no? lo que quedan más en las personas. ¿Qué es lo que el público devuelve en este caso, repreguntándote esto que acabas de decir? ¿Qué es lo que más impacta al público? Y eso de las historias, ¿no? Al principio de la película, uno de los viejos cazadores dice, cuando nosotros éramos chicos no había televisión, y entonces solíamos sentarnos alrededor de la fogata a escuchar historias, ¿no? Y hay algo de ese placer, del placer de las historias, de escuchar esas historias y de ver cómo, de seguirlas transformándose y ir cada vez más lejos, ¿no? Y ver cómo esas se transforman y llegan hasta seguir un cangrejo en el medio de la montaña en el fin del mundo que resulta fascinante, creo. Sin duda, sin duda. Bueno, la gente que quiera ver La leyenda del Rey Cangrejo la puede ver en el Cine Gaumont, ¿verdad? Sí, la película se está dando en Capital Federal, en el Cine Gaumont, también en el Showcase de Belgrano y en el Hoyts Abasto. Ah, perfecto, ok. Bueno, así que hay toda una semana para poder acompañar este lanzamiento que aparece como muy ambicioso desde todo punto de vista temático, visual, desafío al placer y a las historias de nuestros antepasados. Así que bueno, te deseamos mucha suerte, Alessio, con esta película, con este docuficción, La leyenda del Rey Cangrejo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que encuentren el tiempo de ir al cine a verla y de verlos en la sala. Perfecto, te mandamos un gran saludo desde aquí y hasta cualquier momento. Un gran saludo a vos, hasta pronto. Gracias, Alessio, a vos, hasta luego. Fue la palabra de Alessio Rigo de Righi, codirector del documental y ficción La leyenda del Rey Cangrejo. Y ahora sí es el momento del tercer tema musical de hoy. Es un clásico, sin duda, interpretado por Johnny Cash, We'll Meet Again, que da marco a la película Jackass para siempre. Acá lo escuchamos.